Ahora más que nunca, las finanzas personales, las tendencias de consumo, el rumbo de los sectores productivos y todo lo que debes saber sobre la economía del país son una obligación. La República, el primer diario económico, empresarial y financiero de Colombia. Suscríbase ya en larepublica.co o al 018 51 0051 opción 11. La República. Muy buenos días, bienvenidos. Es un placer estar aquí hoy en las instalaciones de la República, donde nos acogen generosamente para dar inicio a un proyecto de democracia, un proyecto para enriquecer el debate democrático en el campo económico, de manera que podamos escuchar en un uno a uno a todos los candidatos presidenciales que están en el tarjetón en absoluta igualdad de condiciones, con foco en los asuntos más importantes de la agenda económica. Este es un proyecto que se hace posible gracias al liderazgo y a la presencia de la Cámara de Comercio de Bogotá. Saludo al doctor Nicolás Uribe, su presidente, a quien le agradezco su colaboración, de FENALCO, la Federación Nacional de Comerciantes. Saludo a su presidente, el doctor Jaime Alberto Cabal. De ACOPI, su presidenta Rosemary Quintero está en camino, llegará para las próximas entrevistas sorteando alguna dificultad de vuelos. Los medios de la organización Ardila Lule, La República, por supuesto, la FM, el canal RCN y Noticias RCN harán el cubrimiento periodístico, y le quiero agradecer al doctor Sergio Quijano, el gerente general de La República, su hospitalidad. Fernando Quijano, mi colega y compañero, quien debía estar aquí sentado, también está padeciendo por las inclemencias de los vuelos de regreso a la ciudad de Bogotá. Vamos a empezar, sin más rodeos, nuestra conversación. Repito, reglas idénticas para todos, condiciones de absoluta democracia, el propósito de brindarles a los electores los mejores elementos para que cada uno, de acuerdo con sus convicciones, con sus creencias, con sus necesidades, con sus aspiraciones, en democracia pueda tomar su decisión electoral. Y es un gran gusto y un honor para nosotros poder arrancar con el doctor Sergio Fajardo, después de la jornada maratónica de entrega de volantes en la que estuvo en el Domingo de Resurrección. Bienvenido, doctor Fajardo. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Juan. Me da mucho gusto estar con ustedes acá, Nicolás, Jaime Alberto, a todas las personas que nos están viendo y escuchando. Bueno, listo, me alegra estar en este espacio y va a ser una buena oportunidad para que poder presentar las ideas que habitualmente no se dan en un contexto de esta naturaleza, con tiempo, con la capacidad para explicar y llegarle a muchas personas para convencerlas de que voten por mí. Sergio Fajardo arranca con esta serie. Las reglas son muy sencillas. Yo aquí soy básicamente un facilitador, porque las preguntas vienen del querer y de las inquietudes de los afiliados a la Cámara de Comercio, a FENALCO, de manera que los que están a cargo de las preguntas en esta primera sesión son el doctor Nicolás Uribe y el doctor Jaime Alberto Cabal, a quienes cedo la palabra. Doctor Nicolás, arranque usted con el primer tema. Muchas gracias, Juan, muchas gracias, doctor Fajardo, Jaime Alberto, y muy buenos días a todos los que nos están viendo. Yo quisiera empezar con una pregunta conceptual, doctor Fajardo, tiene que ver con la libertad de empresa. La libertad de empresa y la iniciativa privada están en la base de los temas económicos. Yo quisiera preguntarle a usted, ¿cuáles son los límites que usted considera de la libertad de empresa y qué es intocable de la iniciativa privada y la libertad de empresa? ¿Por qué no empezamos por ahí? Pues en términos generales, la libertad de empresa es intocable. Yo creo en la libertad de empresa, creo en la disposición y la capacidad de las personas para generar riqueza, para constituirse en empresas. Son parte fundamental del bienestar de la sociedad, las necesitamos para generar los empleos, buenos empleos, y son bastión asociado con el mundo democrático de la libertad en términos generales. Entonces, en la medida que haya un sentido también de responsabilidad, y yo creo que esa palabra debe acompañar a la libertad, un sentido de responsabilidad con la sociedad en que nosotros vivimos.
entender que esa riqueza se genera en una sociedad y que con esa sociedad hay responsabilidades y que todas las personas que participamos en la vida de esta sociedad pues tenemos maneras de aportar y en particular el mundo de la empresa pues tiene una mayor capacidad para aportar y generar riqueza para todos nosotros en general. Bueno, doctor Sergio, bienvenido, muchas gracias, un saludo muy cordial a Juana, a Nicolás, también a Sergio Quijano. Muchas gracias a la República, a RCN, a la FM, por ser anfitriones de esta iniciativa de poder tener un diálogo con los candidatos presidenciales acerca de la economía. Doctor Sergio, el tema de desempleo es uno de los temas fundamentales para los colombianos. Colombia, sin lugar a dudas, ha avanzado en los últimos 20 años y obviamente el desempleo sigue siendo un problema de 2 dígitos, problema estructural, a pesar del crecimiento económico. Parece que ya el crecimiento económico pues es necesario, pero no es suficiente para generar empleo. En ese contexto hay muchas inquietudes de los empresarios, de los emprendedores, de los jóvenes. Una está relacionada, por ejemplo, con la altísima informalidad. El país no ha podido desarrollar una estrategia real para absorber gran parte de la informalidad que hoy llega a la mitad de la población. En el campo llega al 80%. La otra gran inquietud es la rigidez en nuestra legislación para generar empleo. La flexibilización es algo que piden los jóvenes, las empresas, para poder aportar a las nuevas disciplinas, a los nuevos modelos de negocios que hoy hay en el mundo. Las poblaciones de los jóvenes, las mujeres tienen altísimo desempleo. ¿Cuál es su planteamiento, digamos, de campaña en este sentido? Pues bueno, yo creo que esa es una buena pregunta para empezar esta conversación y poner un marco general en el cual muchas de las inquietudes que ustedes me van a plantear se pueden ubicar para que ustedes puedan entender la perspectiva de modelo de desarrollo que nosotros queremos para Colombia. Y empiezo por una afirmación. Este modelo de desarrollo que nosotros tenemos es un modelo de desarrollo mediocre. Hay ciertos elementos muy básicos que permiten justificar esa expresión. Por ejemplo, Colombia es un país que, a pesar de la riqueza que tenemos como país, tiene unos niveles de desigualdad altísimos. Colombia siempre está ubicada en la parte superior de los países más desiguales de América Latina y en el mundo. En segundo lugar, las cifras de pobreza son altísimas también en Colombia, agravadas por lo que fue la pandemia, pero son cifras de pobreza que hoy, mal contados, de acuerdo a la información que tenemos, está alrededor del 42%, cerca de 22 millones de personas viven en condición de pobreza en un país que tiene 50 millones de personas. Y por supuesto, lo que estaba señalando, un tema asociado con el empleo, que es fundamental para construir las oportunidades de la gente en nuestra sociedad, que sistemáticamente está ubicado en los 2 dígitos y que no ha sido este modelo capaz de responder a esa necesidad, que es una urgencia de cualquier sociedad, en particular de la nuestra. 3 elementos que describen la mediocridad de ese modelo de desarrollo. Nosotros queremos plantear un modelo de desarrollo que tiene un cambio, una transición. Y lo que nosotros queremos plantear lo describo a muy grandes rasgos, después profundizamos sobre cómo lo que estoy planteando tiene sentido para nosotros. Colombia tiene que dar un salto en su desarrollo productivo, empezando por unos elementos que son la agricultura, el sector de la agricultura, dentro del contexto del mundo rural, es fundamental para empezar a generar riqueza en ámbitos que no han sido ámbitos propicios para la generación sistemática de riqueza y oportunidades en nuestro país. También, y tenemos que mirar con todo el rigor y con todo el juicio, el tema del desarrollo industrial. Yo creo que ha habido una desindustrialización de Colombia y Colombia necesita reindustrializarse más en el contexto que estamos nosotros actualmente, y por supuesto el tema de servicios. Ahora, nosotros entendemos que estamos en un modelo de desarrollo que ha tenido una gran dependencia de las materias primas, una breve historia de lo que ha sido el desempeño económico de nuestro país en los últimos 20 años, finalizando el siglo pasado y lo que ha ocurrido este siglo. Recuerden que cuando estaba el presidente Pastrana en el ejercicio de su mandato, tuvimos una gran crisis financiera. Después vino un repunte muy grande asociado con el valor de las materias primas, en particular el petróleo y el carbón, y después ha venido una reducción sistemática y Colombia tiene que hacer una transición a un modelo de desarrollo que entiende
que tenemos que disminuir la dependencia en esas materias primas, ampliar nuestra oferta exportadora de manera sistemática para nosotros en Colombia, entender que las condiciones ambientales son una obligación para un modelo de desarrollo sostenible como nosotros queremos tener para nuestro país. Y ese salto que nosotros queremos dar, esa transición de este modelo que tenemos que ir dejando atrás para ir al modelo que queremos construir, lo fundamentamos sobre 3 ejes fundamentales. Uno, que es bien importante, es la ciencia y la tecnología, la educación, la ciencia y la tecnología como componente del desarrollo de nuestro país en Colombia, que sin duda, si nosotros lo hacemos de manera sistemática, va a generar mejores empleos, empleos dignos. Vamos a mejorar una materia que sabemos desde hace mucho tiempo está rezagada en Colombia y que está detrás de todo lo que nos pasa a nosotros, que es la productividad. Una apuesta sistemática por pequeñas y medianas empresas y una apuesta también por el desarrollo regional que desde nuestra perspectiva, mi perspectiva, no ha dado lo que puede dar y es una obligación para lo que viene a continuación. Esos son los ejes, ese es el sentido hacia donde queremos hacer el movimiento de nuestro modelo de desarrollo, esas 3 variables, y estoy seguro que por ese camino, por las propuestas que nosotros tenemos, Colombia va a dar el salto que se merece para dejar atrás ese crecimiento, ese modelo de desarrollo mediocre que hemos tenido y atender con urgencia las necesidades sociales de nuestro país. Quiero hacer una última pequeña observación que es importante y que yo creo que es necesario traerla para cualquier discusión con respecto a política en general, pero en general con respecto al desarrollo. Colombia tiene una crisis profunda en el contexto social. Lo que ha venido ocurriendo desde el 2019, las manifestaciones de inconformidad social, muchas de esas en cabezas de jóvenes, lo que ocurrió con el estallido social, que es una manifestación muy profunda de esa inconformidad que tiene nuestro país y la tenemos que atender. Utilizo 3 palabras para calificar a Colombia en este momento, que son dolorosas, pero pues nosotros estamos para superarlas. 1, Colombia y rabia. Colombia hay un rabia y un malestar muy grande asociado con una palabra que es la corrupción, que se convierte en un malestar ciudadano en todo el espectro social, asociado con el irrespeto o con el desconocimiento, con el malestar con las instituciones. Y eso es un punto y un tema muy serio en Colombia. Esa manifestación ciudadana contra la política, no se cree en nadie, no se cree en la política. El valor de las instituciones ha venido decayendo en forma sistemática, los organismos de control, el gobierno nacional, la fuerza pública. Eso va llevando a una sociedad que al no creer en nadie pierde la confianza y una sociedad sin confianza es una sociedad que está en problemas. Colombia tiene un miedo asociado con el tema de la inseguridad, tanto en los centros urbanos y en el mundo territorial, y al mismo tiempo Colombia está llena de incertidumbres, con una generación joven que es muy distinta a las generaciones que tuvimos anteriormente. Una de esas incertidumbres grandes es ese mundo joven al que nosotros le hemos venido diciendo hay que estudiar para prepararse, para tener oportunidades, pero no encuentran trabajo. A algunos casos también se manifiesta como diciendo ese mundo joven, repito, queremos trabajar pero nos exigen una experiencia que no tenemos. Al mismo tiempo en la sociedad colombiana hay una desigualdad profunda con respecto a las mujeres que tiene efectos sobre el desarrollo económico de nuestro país, el tema ambiental como una obligación hoy y de acá para adelante para siempre. Entonces son elementos que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de desarrollo productivo y hablamos de política para lo que viene para nuestro país. Para quienes están apenas llegando a esta transmisión, estamos en streaming por La República, por Noticias RCN. Estamos con un hito en la transmisión de streaming en Colombia a través de Getter. Tenemos una traducción simultánea optativa a 12 idiomas, Getter, y estamos con las páginas de la Cámara de Comercio de Bogotá y, por supuesto, las redes del doctor Sergio Fajardo. Doctor Nicolás. Doctor Fajardo, usted ha mencionado el tema de fortalecimiento de las empresas y cerca del 98% de las empresas de nuestro país son micro y pequeñas empresas. Aquí no hay muchas grandes empresas. De acuerdo. Y son además empresas que coquetean todo el tiempo con la informalidad y con la pérdida de su valor porque la gente se deja seducir por el empleo y entonces se emplea, hace empresa, se vuelve a emplear y va y viene.
Y eso hace que casi que el 40%, el 36%, de acuerdo a nuestra última encuesta de las empresas, se hayan creado en los últimos 2 años. Usted habla del fortalecimiento empresarial. Sobre ese tema en particular, ¿cuáles son 3 o 4 propuestas concretas para fortalecer las empresas en Colombia y permitirles a estas generar los ingresos y los empleos de los que acabamos de conversar en la pregunta anterior? Sí, nosotros en nuestra propuesta tenemos una gran apuesta naturalmente por las micro, pequeñas y medianas empresas, pero en particular hay un mundo de pequeñas y medianas empresas que merece una atención y las divido en 3 categorías. Unas que están en el mundo de la informalidad. Nuestro propósito es formalizar 1 millón de empresas que están en ese sector informal. Y formalizarlas significa acercarse a esas empresas, no desde la perspectiva de la ilegalidad, como muchas veces se ha mirado, sino como una oportunidad para llegar con todos los elementos que nosotros queremos incorporar, que tiene que ver con el conocimiento, la formación de las personas que están trabajando en esas empresas, acompañarlas con el tema de los créditos. Esa es una tarea que se tiene que hacer y de hecho las cámaras de comercio, cajas de compensación en el nivel territorial y otras instituciones juegan un papel muy importante para llegar con esa asistencia directa de esas empresas. Yo he tenido la oportunidad de ser alcalde y de ser gobernador y de hecho parte de esto que estoy diciendo lo hicimos porque es una tarea que viene desde hace mucho tiempo, esto no es una novedad, esto es un hecho conocido desde hace una muy buena cantidad de años y he sido testigo de lo que significa cuando se hace de manera sistemática, coordinada, acercarse a esas empresas para crear esas condiciones. También nosotros tenemos que mirar las empresas que ya están consolidadas, que tienen un avance y las tenemos que fortalecer, añadir, incorporar un elemento que va a ser muy importante para todo lo que viene, todo lo que tiene que estar asociado con el tema tecnológico. El salto tecnológico llegó para quedarse, lo que fue la pandemia del COVID nos ha llevado de una vez a hacer un salto que no teníamos programado, pero que más vale que lo hagamos rápido porque no va a haber un retroceso a situaciones previas y lo tenemos que incorporar y al mismo tiempo otro tipo de empresas que están en formación. Nosotros en esos sectores sobre los cuales queremos trabajar vamos a construir muchísimas empresas que por naturaleza van a ser en principio micro, pequeñas empresas hasta medianas empresas que las tenemos que acompañar desde el mismo comienzo, siempre incorporando una perspectiva exportadora en todo ese proyecto. Pero es una presencia sistemática del Estado en esos 3 niveles, acompañado de las instituciones que existen en Colombia para fortalecerlas, para aumentar su capacidad tecnológica, para crearlas con unas nuevas condiciones y esa es la tarea que nosotros tenemos que hacer. Nosotros nos hemos propuesto, como dije al comienzo, formalizar alrededor de 1 millón de esas empresas. Hay un concepto que se viene trabajando, que es el de fábricas de productividad, que también lo consideramos razonable y que lo tenemos que seguir apoyando para ir escalando ese proceso y creo que por ese camino podemos avanzar sensiblemente. Pero se requiere una muy buena articulación de los diferentes niveles, del Estado en general, el Estado nacional, el gobierno nacional, que tiene que articularse con los territorios y en los territorios incorporar alcaldías y gobernaciones en todo ese proceso. No se puede dejar por fuera la actividad empresarial productiva de la relación directa con los gobiernos locales. Y yo creo que eso hace parte, entre otras, del fortalecimiento de los gobiernos locales como tarea para que sean promotores de la actividad productiva, porque ocurre muchas veces que se ha mirado la actividad productiva por fuera de lo que es la expresión política de esos gobiernos locales y ese es un error muy grande. Apoyar a los gobiernos locales. En Colombia tenemos 1.102 municipios, pues tenemos unas ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, unas ciudades capitales que tienen una estructura bastante avanzada. De hecho, valga la pena notar que Bucaramanga es una de esas ciudades que es ejemplar en el sentido del tamaño de sus empresas y un tejido empresarial que se ha venido consolidando alrededor de unos clústeres, que es una tarea que también sirve para hacer todo este fortalecimiento. Pero por fuera de esas ciudades, nuestros municipios son municipios con muy poca capacidad administrativa, en los términos rutinarios de la acción del gobierno y en esa conjunción con la actividad productiva empresarial en cada territorio. Hay algo que nosotros vamos a hacer, no sé si vale de una vez que lo diga, hablando del tema regional, que mencionaba yo como 3 características
del modelo de desarrollo productivo que nosotros queremos. Y lo hablo desde mi experiencia. Repito, como alcalde de una ciudad, Medellín, en un área metropolitana pues bastante avanzada comparada con otros territorios en Colombia con muchas necesidades, pero al mismo tiempo haber sido gobernador de 125 municipios con unas características muy disímiles. En cada lugar de Colombia, municipios, gobiernos, y de hecho avanzar al tema de regiones, que es una de las obligaciones que tenemos hoy, nosotros vamos a hacer el plan de ordenamiento productivo. Y lo tenemos que hacer bien hecho. Hay avances en algunas partes, no quiere decir que no se haya hecho nada, pero simplemente la idea es muy elemental. ¿Cuál es la capacidad productiva de este territorio? ¿Cuáles son las posibilidades de ese territorio? En particular, por ejemplo, el mundo rural. ¿Cuáles son las capacidades de ese mundo que nosotros sabemos, por ejemplo, que se utiliza una gran cantidad de extensión de hectáreas para la ganadería extensiva, teniendo la capacidad de tener desarrollos agrícolas productivos? Tener ese conocimiento. Al mismo tiempo, la educación. ¿Cómo es el sistema educativo en cada uno de nuestros territorios? Desde la educación básica, secundaria, pero al mismo tiempo, cómo juega el SENA, qué capacidad tenemos con las instituciones de educación superior. Igualmente, conocer cuál es la actividad empresarial, por elemental que sea, tenerla muy clara y saber cuáles son las organizaciones de esa sociedad. Y en cada lugar, una vez que nosotros tengamos esa conjunción, que muy pocos lugares la tienen en Colombia, nosotros somos capaces de verdaderamente diseñar proyectos de desarrollo regional asociados con la educación, pertinentes, y nos van a permitir a nosotros crear un nuevo contexto para hacer lo que les dije con las pequeñas y medianas empresas, que es fortalecer, formalizar e incorporar la ciencia y la tecnología, que es la otra gran componente que nosotros tenemos para el desarrollo productivo. Lo explico brevemente también porque es importante para esta explicación, de la cual yo espero que ustedes como gremios, como cajas de compensación, como cámaras de comercio, pueden aportar un trabajo muy importante. Y es, vamos a ponernos 5 retos de país. 1, agricultura, ya lo mencioné. 2, salud. 3, industria y servicios. 4, transición energética y cambio climático. Y 5, biodiversidad y bioeconomía. Los vamos a poner y vamos a construir centros de investigación e innovación. Y todo este proceso que estoy describiendo para articularlo. ¿Y qué quiere decir? Vamos a investigar acerca de las posibilidades del Estado colombiano en esas 5 áreas. Con la capacidad de articular los centros de investigación que nosotros tenemos, hacer una gran coordinación. Si hay necesidad de crear nuevos centros, los creamos. Articularlos también a través de nuestras relaciones exteriores con otros países para incorporar conocimiento del desarrollo de Colombia y al mismo tiempo la innovación para la generación de nuevas empresas en esos temas. Yo creo que Colombia tiene que dar ese salto. Desde mi experiencia se puede dar el salto, hay pedacitos donde hemos visto que se puede hacer, pero lo tenemos que hacer de manera sistemática. Colombia tiene que dejar atrás este país nuestro, con la riqueza que tenemos, pero atrapados en el mundo de la violencia, la confrontación permanente, la corrupción, que nos quitan la posibilidad de tener proyectos de país. Y estos van a ser grandes proyectos de país alrededor de, repito, de la educación, la ciencia, el conocimiento, para avanzar en nuestra estructura productiva en Colombia. Colombia tiene que dar ese salto. No podemos aceptar la mediocridad, la capacidad de muchos empresarios que hay por todas partes que tienen capacidades y avanzan y se destacan y la lucha, pero tenemos que ponerle un norte al desarrollo de Colombia en ese sentido. Doctor Cabal. Sí, muy interesante, doctor Sergio, y surge una inquietud a raíz de todos estos planteamientos. Para poder hacer todas unas políticas públicas de gobierno, pues se requiere tener unas finanzas públicas sanas, en equilibrio. Y mucho hemos hablado en los últimos años de la necesidad de una reforma tributaria estructural. Hemos acudido en los últimos 30 años a 18 reformas tributarias, en promedio cada año y medio una nueva. Se dice popularmente que cada presidente nuevo y cada ministro de Hacienda llegan con su reforma tributaria bajo el brazo, pero nunca se llega con una política de sostenibilidad fiscal más integral, donde quepa una profunda reforma del Estado, una reducción del tamaño del Estado, que entre otras cosas es fuente de burocracia y desvío de los recursos públicos, pero también es fuente de corrupción, al no tener, digamos, un control en un Estado mucho más eficiente, más pequeño. De allí que para los empresarios, y particularmente los que están afiliados a FENALCO,
siempre ha sido una inquietud, ¿por qué nunca un presidente llega con una reforma del tamaño del Estado? Llegan con intenciones de reducir el gasto público, por supuesto. Una reforma del tamaño del Estado implica, obviamente, trabajar con el Congreso en una reforma estructural. Tenemos hoy organismos de control desbocados en su burocracia, sobre todo en las regiones. Tenemos un Congreso supremamente grande. Tenemos igualmente organizaciones del Estado, consejerías, institutos descentralizados que muchas veces se traslapan en sus funciones. ¿Usted ha pensado de pronto en un programa de sostenibilidad fiscal más amplio que una simple reforma tributaria? Mire, le voy a explicar por qué me estoy riendo. Todo eso que estás diciendo es muy cierto, pero es imposible. En términos políticos, Nicolás tiene la experiencia política. Voy a dar un ejemplo para ilustrar lo que yo estoy diciendo. Cuando yo llegué a ser alcalde o gobernador, siempre están diciendo hay que hacer una reforma administrativa. Si usted llega a algún lugar a hacer una reforma administrativa, tiene garantizado que en 4 años no hace nada. Porque aquí hay una estructura que funciona con todos los defectos que está señalando. Tenemos en este momento en Colombia un reto político gigantesco, un estallido social, unas condiciones sociales de confrontación muy, pero muy peligrosas, ¿sí? Y entonces, esa idea loable de hacer toda esa superreforma, cómo tiene que ser el Estado, disminuirlo y todo eso, es loable, pero es impracticable. Yo voy a ser el presidente y nosotros llegamos y tenemos 4 años no más, ¿sí? Con un Congreso que tiene la configuración que tiene actualmente y con las circunstancias que vive hoy la sociedad colombiana, que es una sociedad crispada, por eso la definí al comienzo, para que entendamos que vamos a gobernar sobre esas dificultades. Entonces uno tiene que escoger unos caminos sobre los cuales puede empezar a mostrar una posible transformación como nosotros queremos hacer de ese modelo de desarrollo productivo. Tiene que ir atendiendo una cantidad de problemas acumulados que los tenemos que ir tramitando. No es sino que mire los territorios colombianos y la periferia en la circunstancia en que nosotros estamos. Entonces, en esto hay que ser pragmáticos, hay que saber dar los pasos. La clave es qué paso da que sea un paso firme, que no sea para devolverse. Entonces nosotros vamos a hacer una reforma tributaria. Este gobierno, que yo considero que es un muy mal gobierno, y por eso lo vamos a cambiar, y cuando están diciendo ¿por qué no lo han hecho? Le dije, pues que no lo han hecho los que gobernaron antes. Nosotros ahora vamos a gobernar y vamos a llegar desde una perspectiva de cambio, un cambio transformador para construir, no para arrasar con lo que está, las instituciones que tiene, pero nosotros vamos a ir avanzando paso por paso y traemos una reforma tributaria que tiene unas características muy elementales, si se las digo en cifras. Pensamos recolectar alrededor de 33 billones de pesos, 3% del PIB, mal aproximados, ¿sí? Y es una reforma tributaria que tenemos que tener unos recursos para consolidar una red de protección social que necesita Colombia en este momento, para fortalecer estas iniciativas que les estoy mencionando. Y es una reforma tributaria que es bastante razonable, va a ser, yo creo que es estructural, ¿sí? Esta es estructural, yo creo que se puede hacer, tenemos las herramientas para explicar las razones para hacerla, pero tenemos que empezar por ahí. Y vamos a ir manejando muchos de los problemas que tiene Colombia en este momento para hacerlo con seriedad y dar pasos en firme. Y yo creo, y yo soy matemático y vengo de las matemáticas más abstractas que conoce la humanidad. Yo nunca estudié matemáticas para aplicarlas, siempre era por la belleza del razonamiento, de la lógica matemática. Pero en términos políticos hay que ser pragmáticos, hay que dar pasos, hay que entender dónde empieza a concentrar las energías de nuestro país, porque son muchísimos los problemas. Para mencionar, todo el mundo dice, la reforma a la justicia, pues llevan 20 años y no la han hecho. La reforma a la política, es imposible hacerla con... Entonces uno tiene que escoger a dónde entra, cómo empieza y mostrar el cambio. Ese es el punto fundamental. Nosotros tenemos 4 años para mostrar que se puede cambiar. Y ese es un reto político bien diciente. Y en la medida que nosotros vamos avanzando, vamos reformando, vamos arreglando, vamos disminuyendo, porque yo creo que hay unos sectores que no tienen ninguna presentación el tamaño que tienen. Pero no arrancamos diciendo lo contrario, sino sobre la marcha vamos mostrando cómo se pueden hacer las cosas. Es bastante pragmático, pero es lo que se necesita. Y les voy a poner un ejemplo. Yo sé que el mundo empresarial está atento a esto y siempre me gusta poner este ejemplo.
que es indicativo. En el 2019 al presidente Piñera le hicieron una entrevista en el Financial Times, por allá a mitad de año del 2019. Nadie se podía imaginar lo que venía de pandemias, etc. Y él dijo que Chile era un oasis en América Latina. Y a nosotros siempre se nos ha presentado, Juan, a Chile como el ejemplo a seguir. La OSD, mire todos los indicadores de Chile, mire lo que ha logrado Chile, ahí estaba como ejemplo para todos nosotros. Y a los 3 días que el presidente Piñera dijo que era el oasis de América Latina, se acabó el modelo chileno. 3 días después se acabó el modelo chileno. Hubo un alza en el precio del transporte público pequeña y de repente se suscitó esto que está pasando. Ustedes ven hoy el presidente que tiene Chile, están redactando una nueva constitución y explotó Chile. Si ese era el ejemplo, si eso era lo que nosotros aspirábamos, ¿por qué pasó todo esto? Él dijo una frase que yo creo que es lo más sabio que ha dicho, porque no era un presidente inexperto como el que tenemos acá, que nunca había liderado nada, un superempresario, ya había sido presidente, o sea, con todos los pergaminos para manejar un país. Y dijo esta frase: no escuchamos, no escuchamos. Y esa frase yo la traigo hoy para Colombia y dice: escuchemos, escuchemos, porque esa descripción de esa Colombia que yo les di no es artificial, no es por Petro, no es por Maduro, no es por generar malestar. Yo soy una persona optimista, yo quiero mi país, vamos a hacer una transformación, un cambio para transformar, para fortalecer esa riqueza que nosotros tenemos. Y eso es lo que no se ha escuchado. El próximo gobierno, la condición social que va a tener es muy compleja. Esto no ha desaparecido. Esas cifras de desempleo y todo lo que nosotros tenemos están ahí. Entonces va a ser un gobierno que nos toca trazar una nueva ruta. Necesitamos unos recursos a través de una reforma tributaria, como ya les dije, de cerca de 33 billones de pesos. Y vamos a atender muchos problemas sociales que tiene Colombia acumulados. Entonces no es tan fácil decir: haga la reforma pensional, la laboral, la de la salud, de la justicia, la política. Todas esas son reformas muy importantes y desde el punto de vista técnico son necesarias, pero desde el punto de vista político nos toca manejar esto con una sabiduría muy grande. Por eso, el gobierno que yo voy a liderar va a tener la capacidad de unirnos, pero nos va a tocar tener mucha capacidad de concertación, escuchar a muchos sectores para tramitar muchos de los problemas que tiene Colombia. Nos hacen señas nuestros productores que va avanzando el tiempo. Una pregunta de coyuntura, pero que recoge muchos asuntos en Colombia. Inflación, doctor Fajardo. Para acabar de agravar todas las circunstancias, la inflación pues es un problema global, empecemos por eso, pues no es único nuestro. Yo leo con mucha atención lo que pretenden hacer en otros países. Los Estados Unidos, por ejemplo, está en una situación muy compleja en términos políticos. Fíjense que es que todo esto va a la política y esto se maneja desde la política. Entonces tenemos una inflación que en una condición de hambre como hay en Colombia, ya las cifras son conocidas, el mismo Dani ha dicho, 2 de cada 3 personas no alcanzan a hacer 3 comidas al día en nuestro país. El costo de los insumos para la producción de nuestros alimentos en Colombia, para mencionar solamente los alimentos, nos pone en una situación todavía más compleja de la que veníamos nosotros. Entonces tenemos que hacer varias cosas. Una, atender rápido todas esas condiciones de hambre. El hambre es una condición que nosotros no podemos aceptar como sociedad y hay medidas asociadas con bancos de alimentos, que la Iglesia Católica ha tenido una organización por diferentes partes del país, comedores comunitarios, entender que hay muchas partes que están en esas necesidades. El programa de alimentación escolar es una necesidad y una urgencia que ha sido parte de ese mundo doloroso de la corrupción, que todas las semanas, yo no he leído el periódico de la República de hoy, pero es muy probable que haya algo acerca del PAE, que es la forma como se conoce el programa. Entonces lo tenemos que hacer que funcione. Al mismo tiempo nos ha puesto de frente la realidad, y esto nos lleva, y voy a añadir una componente dentro de esta mirada general, y es este mundo globalizado que nosotros teníamos cambió y cambió para siempre. Esto no va a volver a ser lo mismo que estábamos viviendo nosotros antes. Y ahí, por ejemplo, pues nos descubrimos que nosotros importamos una gran cantidad de elementos para la agricultura de Ucrania y de Rusia,
que están en guerra y que nos afectan directamente a nosotros. Entonces tenemos que hacer el esfuerzo de conseguir esos elementos para la producción agrícola en cualquier lugar del mundo. El gobierno tiene que aportar para que los campesinos nuestros puedan cultivar. Se están reduciendo las áreas que están cultivando los campesinos y eso tiene efectos, pues hoy lo estamos sintiendo, pero más adelante esto no va a terminar, porque si dejan de producir, más adelante vamos a estar en mayores problemas. Entonces, tenemos ese panorama enfrente de nosotros, hay que tomar ese tipo de medidas, sin duda que hay que facilitar, repito, la llegada de toda esa cantidad de insumos para la producción, eso está clarísimo, pero al mismo tiempo ya tenemos que empezar a pensar desde la perspectiva de ese desarrollo que les mencioné yo, del mundo de la agricultura, en algo que habitualmente no se podía mencionar en Colombia, y es, nosotros tenemos que empezar a pensar en producir alimentos nosotros para consumir nosotros, y no solamente eso, sino incorporando los elementos de ciencia, tecnología, para exportar y ampliar esa canasta exportadora. Pero esas son tareas que se nos están pegando la una a la otra, entonces por eso es donde tenemos, en lo que viene, tramitar la profunda crisis social que tenemos. Se nos acompaña esta crisis de la inflación y doy un salto. Me han preguntado en alguna oportunidad que qué pienso del hecho de que el Banco de la República haya subido los intereses. Yo creo que eso no resuelve el problema de la inflación ahora, pero tiene un sentido que ese mundo de la inflación tiene una componente psicológica, y es que cuando se empieza a pensar que estamos viviendo en inflación, entonces se van ajustando todos los precios al alza y hay que romper con esa espiral psicológica inflacionaria. Esa es la tarea que tenemos. No hay muchas más herramientas. No es que alguien tenga, tiene la idea maravillosa y que con esta llegue y nos saca del problema, pero ahí vamos y nos dificulta más las condiciones que tenemos. También hemos dicho que tenemos que hacer un ajuste a muchos de esos subsidios de las familias más pobres para tener en cuenta el costo de alimentos porque además, volviendo a lo que pasa habitualmente en Colombia, el mismo Dane lo ha dicho, la inflación castiga a los más pobres, a las personas más ricas no se ven tan castigadas por la inflación. Entonces nos toca mezclar todos esos elementos en forma simultánea para empezar un nuevo gobierno que viene con toda esa carga. O sea que tenemos que tener las pilas muy puestas, la cabeza muy bien puesta y el espíritu muy preparado para tramitar tantas dificultades. Doctor Nicolás. Yo sé que cada pregunta tiene profundidad en muchas dimensiones, pero dos preguntas que tienen algún nivel de relación. Déficit fiscal y endeudamiento público colombiano. ¿Su gobierno cuál es la idea que tiene una vez usted llegue el 7 de agosto a la Crecer. Si nosotros no crecemos, si no avanzamos en este modelo de desarrollo productivo, pues espero, en esta última parte del actual gobierno, pues el precio del petróleo nos ha ayudado para manejar estas variables, para disminuirlas en cierto nivel. Pero la única alternativa que tenemos es crecer, un crecimiento productivo, con empresas, con empleos dignos. Nosotros tenemos un propósito de generar 1.500.000 nuevos empleos formales, de personas que van a ser parte de la formalidad, que aportan a la seguridad social, pero no hay otra. Ahora, la responsabilidad que nosotros tenemos. Nosotros respetamos, por supuesto, la independencia del Banco de la República, entendemos la condición de la regla fiscal y somos respetuosos de esa institucionalidad que tenemos que cuidar, pero siempre tiene que ir acompañada del no escuchamos de Piñera. Ojo, porque aquí hay una cantidad muy grande de necesidades y tenemos que tener la sabiduría para saber movernos en esas variables. De lo contrario, yo pienso, y voy a hacer una afirmación política pues acá para decirlo, si nosotros fuéramos a quedar en manos de uno de los extremos, y cuando estoy hablando de extremos estoy hablando de Fico y Petro para poner pues los nombres políticos, esta Colombia estaría así que con una chispa, esto se nos convierte en más confrontación, más violencia. Ya vimos la película de los paros y todo lo que ocurrió en Colombia. Y esa Colombia, repito, ese problema no está resuelto, está ahí latente, ¿sí? Y el próximo gobierno, además, se van a generar unas expectativas tremendas para el próximo gobierno. Entonces, por eso digo, voten por mí. Doctor Sergio, una inquietud que no se ha hablado mucho en la campaña, y es política internacional y economía. Tenemos una región y un vecindario donde hay una disputa ideológica, digamos, de bloques, y obviamente eso a veces distrae la atención sobre la integración económica de Colombia. El restablecimiento, por ejemplo, de relaciones comerciales con Venezuela es una pregunta que se hacen los empresarios. Hemos abandonado la integración con el Asia, que es tan importante para el país.
Por otro lado, también se dice que el comercio internacional tiene hoy muchas trabas, que habría que trabajar en más libertades para que los empresarios se muevan mejor. Los TLC, ¿cuál es un poco el enfoque de su política internacional en estos momentos en que tanto se habla de política, pero no de economía en política internacional? Sí, el tema es serio porque además, voy a empezar, estamos en política, ¿cierto? Usted me está entrevistando porque yo voy a ser el próximo presidente de Colombia, eso es lo que estoy luchando, esa es la remontada. Y entonces tengo que saber que vamos a llegar a gobernar después de un gobierno, no es cualquiera. Y este ha sido un mal gobierno en el tema de relaciones internacionales, mal gobierno. Y voy a explicar por qué y lo asocio con lo que tú estás diciendo. Pero en general, nosotros tenemos que entender la forma como se están reevaluando las relaciones internacionales. Este mundo globalizado, como lo conocimos en un momento donde se podía producir cualquier producto en cualquier lugar del planeta, eso se acabó y se está acabando. El papel de China, el papel de los mismos Estados Unidos, los grandes promotores de la libre empresa y la libre circulación por todo el planeta, están siendo los que van reduciendo y van cerrando y van diciendo compre americano, que es parte de ese proyecto que ellos tienen como país, que las empresas vuelvan a los Estados Unidos para que paguen impuestos allá, para generar riqueza allá. Entonces, todo eso lo tenemos que entender y por eso hablaba de algo que es importante y es un proyecto de seguridad alimentaria como parte de lo que nosotros tenemos que hacer. Hacerlo en transición, ir identificando qué productos podemos producir nosotros y ir adecuando con la componente de ciencia y tecnología. Nunca se nos olvide esa componente porque esa es clave para la productividad y ampliar la base exportadora. Tenemos que, y desde esa perspectiva, pues tenemos que revisar cuáles han sido nuestros TLCs, cómo han funcionado y cómo no han funcionado. El balance entre importaciones y exportaciones es abrumador para Colombia. O sea, nosotros somos grandes importadores y nuestra capacidad exportadora es mínima y si no exportamos más, dentro de ese crecer no vamos a lograr muchos recursos y esa es una obligación que tenemos que tener. Entonces vamos a revisar esos TLCs desde la perspectiva del comercio, pero entendiendo, poniéndonos nosotros unos retos estratégicos como colombianos para garantizar nuestro papel dentro de este mundo. Empezaste con una calamidad nuestra de los latinoamericanos, esa incapacidad de trabajar entre nosotros, se construyen instituciones con unos gobiernos, la Alianza por el Pacífico, por ejemplo, que incluía a México, ahora México no está participando, es mínima, entonces nunca somos capaces de ir un paso más allá. Para nosotros, Colombia, este mercado cercano a nosotros es muy importante, porque ahí vamos incorporando y tenemos mayor capacidad exportadora con nuestros vecinos. Entonces, las relaciones internacionales las vamos a tener que repensar desde esa perspectiva. En particular, ejemplo, Venezuela, para ilustrar un caso de relaciones internacionales que tiene relación directa con nuestra capacidad de producción. Recuerden que antes de que se diera este colapso de las relaciones y ese colapso de ese modelo venezolano que yo no comparto, no he compartido ni compartiré, Colombia exportaba alrededor de 7.000 millones de dólares. Era una oportunidad gigantesca desde Cúcuta por todo Colombia. Entonces tenemos que hacer también una mirada juiciosa de las relaciones internacionales a partir de nuestros intereses. Venezuela es un caso particular donde se llegó al poder por una confrontación y en el 2018, la polarización en el 2018 era, esto va a ser como Venezuela. A mí me decían que yo era castrochavista, pero que iba a otra velocidad. Y esa forma de dividir, pues es fatal, sí, porque es mantener viva la confrontación, que es la que vamos a tener que resolver. Pero ¿qué ocurrió? Pues el presidente Duque, recuérdelo, con Piñera, al lado de Cúcuta, en un concierto internacional diciendo que tenían las horas contadas. Entonces, los Estados Unidos, para dar un salto muy grande, hace un par de meses nos dieron una lección, y allá mandaron a Juan González, el encargado de Latinoamérica en el Departamento de Estado, a que se sentara con ellos, a mirar cuáles eran los problemas que tenían y las condiciones que tenían. Entonces, esa ha sido una mala relación. Yo espero que se avance en la posibilidad de que haya una negociación con los Estados, liderada por los Estados Unidos y la Unión Europea, que la oposición pueda participar en unas elecciones democráticas, libres, y que eso nos sirva a nosotros para reanudar una relación comercial con Venezuela y de hecho para que muchos venezolanos eventualmente puedan regresar a su país. Entonces,
Todo este paquete lo tenemos que ir mirando, pero nos toca ser mucho más inteligentes en el sentido de cómo nos relacionamos con cada uno. Y desde esta perspectiva que yo señalé desde el comienzo, nosotros nos vamos a integrar al mundo desde esta perspectiva de un desarrollo productivo diferente y tenemos una gran obligación de exportar muchísimo más y tenemos que saberlo hacer. Y pues yo tengo optimismo. Ahora, este no es un trabajo de 4 años, esto será un trabajo que si lo hacemos bien y ponemos al país en el camino que es, quien venga no va a poder retroceder. Ese es el reto político, mostrar cómo un gobierno alternativo, cívico, con la perspectiva nuestra, puede mostrar unos caminos diferentes. Hago una analogía, así hicimos en Medellín. Cuando yo llegué, fue la primera vez que un movimiento cívico alternativo derrotaba a los partidos políticos tradicionales que habían conducido la ciudad. Y llegamos, actuamos y en 4 años y le cambiamos la historia a la ciudad y mostramos que había un camino donde convocamos al sector productivo, al sector privado, las organizaciones sociales, el sector académico, el sector Estado, y nosotros fuimos capaces de convocar para trabajar juntos, que eso es lo que yo creo que tenemos que hacer en Colombia. No va a ser una confrontación Estado contra los otros, y yo Estado es el que digo cómo tiene que ser, pero el Estado conduce y convoca, y para poder convocar se necesita libertad, entre otras no estar asociado con la corrupción, porque los corruptos se van quedando con pedazos de ese Estado, y eso es parte de lo que no nos permite en Colombia tener un proyecto de país. Esa es mi convicción total, mi sueño, y no veo la hora que sea el 7 de agosto para empezar a trabajar. Sergio Fajardo, estamos llegando al final de la primera de estas conversaciones. Me indican los productores que nos alcance el tiempo para una pregunta corta con una respuesta corta. Eso. Y así cerramos este diálogo. Iba, doctor Fajardo, en esta reforma que usted va a presentar... No lo vamos a tocar. No lo va a tocar, no. Ni a meter, ni a sacar, ni a bajar, ni a subir la tasa. Así se queda el IVA. Así se queda, sí. Con esa pregunta tan cortica, esa respuesta tan cortica, sí, alcanzamos a una más. Yo creo que en el primer tema del empleo se nos quedó algo pendiente. ¿Reforma laboral sí o no? Flexibilización, sobre todo, más que reforma. Mire, yo le digo el orden de los factores acá, repito. Tributaria. Bueno, ustedes saben muy bien que la reforma tributaria es la última, porque es que este gobierno, no se les olvide que el estallido social, así como en Chile empezó porque aumentaron el precio del transporte público un poquito, porque fue un poquito, aquí fue una reforma tributaria que fue la que dio origen al estallido social de abril del 2021. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos, reforma tributaria, inmediatamente vamos a empezar con un plan de emergencia, empleo de emergencia. No solamente emergencia en el sentido de unas condiciones coyunturales en algunos lugares, sino tenemos que desatar en la medida de lo posible un programa grande de empleo. Y sobre esa marcha nosotros vamos a empezar a revisar las condiciones laborales, cuáles, y lo digo en este orden porque es importante, porque si uno empieza a hacer una discusión, primero la reforma laboral, entonces empieza a imaginarse los sectores, vamos desatando los sectores y sobre la marcha vamos viendo, esta es la reforma laboral que se necesita, yo no tengo la menor duda, y tenemos que hacer algo que va a ser importante en mi gobierno, que va a tener mucho de concertación. Colombia necesita mucha concertación para lo que viene. De eso no tenga la menor duda. En el Cauca, si no vamos con un proyecto de concertación, el problema social del departamento del Cauca, que es el más difícil para mí de todo Colombia, ¿sí?, no va a ser, se va a solucionar. Entonces vamos a tener un proceso de concertación, pero no esa concertación que ha visto Colombia, que es, a ustedes les ha tocado, faltando un mes para terminar el año, para el salario mínimo, que es una película pues que todo el mundo ya sabe el comienzo, la trama y el final, que es exactamente siempre el mismo. Proceso de concertación permanente, y vamos a incorporar sectores sobre los cuales vamos a tener que estar mirando cómo puede ser el mundo laboral, pero lo vamos a discutir. Sin duda que la tecnología tiene una gran influencia y la vamos a tener que reconocer. El mundo rural en primera instancia es el primero que necesita revisión del tema laboral. Es estacionario, las condiciones en ese mundo rural no se corresponden con los empleos formales en la industria, por ejemplo, en los centros urbanos. Pero la palabra va a ser concertación y orden de los factores. Primero la tributaria, vamos a desatar el tema de empleo como un proyecto grande de país, lucha contra la corrupción y, por supuesto, donde yo esté en la vida, la educación. Doctor Fajardo, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Le agradecemos mucho en nombre de quienes se han unido para tener estas conversaciones de país, de la Cámara de Comercio de Bogotá, de ACOPI, de FENALCO, de la República, de la FM, de Noticias RCN, de nuestras transmisiones en streaming, de Getter,
A todos los que nos han seguido, muchas gracias. Ya veo entrando aquí a las instalaciones de la República a la presidenta de ACOPI y al doctor Luis Pérez Gutiérrez, candidato presidencial, quien estará en el siguiente diálogo. Doctor Sergio, muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Aquí. Un gusto. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, doctor Fajardo. Muchas gracias, doctor Fajardo. Con el siguiente streaming con el doctor Luis Pérez Gutiérrez. El diario La República tiene un nuevo beneficio exclusivo para sus suscriptores. Ahora podrá leer The Economist, Revista Child, Harvard Business Review y más de 300 libros, audiolibros y revistas digitales de actualidad en un amplio espectro de temas de interés a nivel mundial. Conozca este y otros beneficios en maslarepublica.co. Suscríbase hoy mismo en alianza con Overdrive.